Saludos hermanos, el día de hoy nos convoca un tema muy importante que está en pleno desarrollo en la historia del mundo, que es este conflicto que tiene Ucrania con Rusia, los antecedentes de ese conflicto. Primero quiero aclarar que para hablar, para explicar lo que vamos a enseñar hoy, yo no tengo un partidismo por tal o cual país, ¿no? O tendencia ideológica, porque nuestra tendencia es el reino y allá vamos. Solo quiero explicar la profecía y quiero que los hermanos estén muy certeros en lo que la decisión que está tomando cada uno, a veces hasta en los chats, hacen partidismo o inclinan la balanza por uno o por otro sin saber que están sucediendo eventos extremadamente bíblicos. Hay elementos que están ya en este último tiempo saliendo como evidencia de lo que está escrito en la Biblia. O sea, son personajes que, si bien es cierto, podrán no ser inclusive israelitas, pero está escrito en la Biblia. Hubo gente que ha ayudado al pueblo. No tanto ayudar quiere decir que ha colaborado para que subsiste el pueblo, sino que sus acciones han causado reacciones para que se mantenga esta historia vigente. No son siervos del Eterno con amor al Eterno. Pueden ser vasos de deshonra los que están actuando hoy, pero la finalidad de todo es llegar al reino. La finalidad de todo es que se cumpla la profecía, la palabra. Por eso es que ustedes deben estar claros en lo que viene. Hoy vamos a hablar de un ángel, de un emisario, de un malaj enviado desde Oriente que está en las Escrituras. El mensajero de Oriente le hemos llamado a esta enseñanza, ¿no? Y más que enseñanza es una evidencia, que ustedes se ubiquen en el escenario político o geopolítico, ¿no? Cómo están sucediendo las cosas y debido a qué suceden y a dónde apunta todo esto, porque la gente está nerviosa, el creyente, el de las iglesias de raíces hebreas, anda nervioso porque va a caer Israel, los que son sionistas mesiánicos. Los que no son sionistas mesiánicos piensan que el mundo está incierto. No, estamos a 7 años de la tribulación. Tenemos que saber lo que va a pasar aquí. Primero tenemos que enterarnos qué es lo que está sucediendo, qué ha pasado el día de ayer con el lanzamiento de estos grandes misiles que van a una velocidad de más 12, o sea, 12 veces la velocidad del sonido. Eso quiere decir que 3.600 metros por segundo. O sea, 3,5 kilómetros por segundo. La estela de misil Oreshnik disparado por Rusia. El impacto del misil hipersónico ruso Oreshnik de mediano alcance. Bueno, también vemos que hay gente que ya empieza a especular. Comenzó la Tercera Guerra Mundial. Sí, ya sé que suena alarmante, pero escuchen esto. Todo comenzó con la guerra de Ucrania y Rusia, que todos pensamos que iba a terminar en un par de meses y ya lleva más de 2 años. Lo curioso es que hasta ahora no se habían utilizado misiles de largo alcance. Pero en un giro inesperado, el presidente de Estados Unidos decidió autorizar el uso de misiles que le había dado a Ucrania para atacar a Rusia. Y obvio, Rusia no se iba a quedar con los brazos cruzados. Su respuesta fue modificar el protocolo sobre el uso de las armas nucleares. Básicamente les dijo, si tú vas a utilizar misiles de largo alcance hacia mí, yo también tengo mis cartas bajo la manga. Y obviamente esto ha prendido las alarmas en todo el mundo. La razón de por qué este tema está en tendencia es porque la escalada de tendencia entre las potencias nucleares nunca es algo que se tome a la ligera. La gente tiene miedo que esto pueda escalar y convertirse en algo mucho más grande. Así que hay mucha especulación y mucha preocupación por lo que podría pasar. No sé, ¿tú qué piensas? Hay que mantenernos informados y con los ojos bien abiertos. No se trata de ningún... Ok, ellos pueden especular. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Entonces empieza el analista político a decir es que se dan estos escenarios políticos de acuerdo al potencial armamentístico, a los apoyos de la OTAN. Y sabemos que estos misiles estaban guardados, nunca se habían estrenado, digamos, entre comillas.
¿Dónde está esto en la Biblia, hermanos? Si es algo tan fuerte. ¿Será que va a venir una guerra mundial ahora? No va a venir una guerra mundial. ¿Por qué no va a venir una guerra mundial? Primero por el escenario político, si vamos a ser escépticos, ¿no? Ganó Trump. Trump tiene relaciones con Putin. Esto es la patada de ahogado que da Biden, el gobierno detrás de Biden, porque Biden es un incapaz, ¿no? Pero ¿cómo va en la Biblia? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Por qué no va a haber guerra? ¿Por qué? Porque ahora puede, si podría, ese misil que mandó a Mach 12, a 12 veces la velocidad del sonido, ese misil iba sin cabeza nuclear. Eso quiere decir que solo era una amenaza. Y Rusia procedió muy bien en este caso porque anticipó dónde iba a caer para que salga el pueblo. Solo quería mostrar su potencial armamentístico. ¿Dónde vemos en la Biblia y por qué nosotros necesitamos tocar este tema? ¿Por qué sabemos que no va a acabar? Porque no han sido sellados los 144,000 todavía, hermanos. Porque estamos en ese proceso de sellar a los 144,000. ¿Y dónde dice eso, hermano? Bueno, vamos a ver, vamos Biblia, ¿no? Pero antes de eso, para no estar, no piensen que nosotros estamos levantando la imagen ni de Putin, ni de ninguna de esas personas que no quieren saber nada del Eterno. Vamos a recordar que Ciro, el cilindro de Ciro es un instrumento de piedra tallada que en 1879 apareció en la región de Marduk, en Babilonia, donde adoraban al rey Marduk. Este cilindro narra cómo este rey Ciro fue el que financió y propició, y eso dice la escritura, y el cilindro que es persa, no bíblico, el cilindro cuenta que había un rey Ciro que hizo misericordia en el primer año de su gobierno, porque todos estos seres, estos emperadores, entraban y hacían misericordia con un pueblo que habían tenido en yugo. Entonces ellos se congraciaban con el pueblo de esa manera, y ese año cuando entró Ciro fue Israel. Y eso vemos en la Biblia. Y el Eterno, 100 años antes de que nazca este hombre, ya le llama mi siervo Ciro. ¿Será que Ciro lo vemos en el reino? No, porque él tuvo una vida después que no le hace justicia a la Torá, porque para tener una vida fuera, como promete el Eterno, un futuro, una promesa de esas, tiene que ser por lo menos algo que sea relacionado a la Torá para hacerse merecedor de esos premios, de esos pactos, ¿no? Bueno, hoy día también hemos visto a este personaje, a Putin. Hermano, ¿y cómo podemos saber que esto es así? Bueno, vamos a ver en Apocalipsis 7, dice, después de esto vi cuando 4 ángeles parados en los 4 extremos de la tierra detenían los 4 ángeles para que no soplara viento alguno, detenían los 4 vientos, ¿no? Ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, es de oriente, que tenía el sello del Elohim vivo. Eso quiere decir que tenía una orden, o sea, implícita, no necesariamente él tiene que saber. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. O sea, y ahí va a comenzar la tribulación, la persecución. Pero salió uno de oriente, esa es la figura, es una figura retórica. Y dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, no va a haber explosiones nucleares de dimensiones cataclísmicas o de dimensiones de una conflagración mundial. Hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo fue el escenario? 2019, eso que ya ustedes saben, la enfermedad. 2020, 21, todos nos encerraron y todos nos pusieron esas cosas en la cara. Andábamos en esclavitud. Y era ya un proceso declarado que esto iba a caer en muchos decesos, ¿no? Iban a desvivir a mucha gente, como dicen muchos youtubers, para no decirlo, que no caigan los algoritmos. Entonces, a eso llevaba, pero apareció ese conflicto de Ucrania. Automáticamente la atención del mundo se desvió y eso frenó.
Y se cumple la profecía de que no era la hora todavía. ¿Por qué? Porque si recién somos de los primeros aquí, en la esperanza de los primeros campamentos que hay, esto también nos hace saber que estos de los 144,000 tenían que aparecer antes, tenían que ser sellados antes de la gran tribulación. Esos son el reverdecer de la higuera. Sí me explico, ¿no? Los que regresan antes de la gran tribulación son lo que dijo Yeshua. Danos una señal, la higuera reverdecerá. Y lo que dice Isaías, aparecerá una nación, antes de que estuviera de parto, parió la nación. 144,000 aparecen, con sus familias, con todos. ¿Por qué? Porque tenía primero que prepararse el terreno. ¿Quiénes son estos 144,000 valientes? Los que van a cuidar del pueblo. Todo varón mayor de 30 años que se vaya a los campamentos es 144,000. No van a ser muchos, no piensen que son grandes multitudes de gente que va a apartarse, no. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Y por qué ese sello, hermano? Ezequiel 9. Esta profecía de Ezequiel habla para la casa de Israel y la casa de Israel no existía en ese momento. Hace más de 200 años ya se había desaparecido y estaba hablando de la tribulación del último tiempo cuando asome la casa de Israel. Y la gloria de Elohim de Israel se elevó encima del querubín y sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Yahweh varón. Aquí tengo una raya en la pantalla, por eso. A un varón vestido de lino que decía en su cintura el tintero, que llevaba en su cintura un tintero de escribano. Es una figura, ¿no? De un ángel de la muerte, o sea, las figuras que usa el Eterno, de un tiempo donde va a haber juicio. Y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una tab. En la Biblia Reina Valera dice señal. Cuando ustedes ven en el Strong's, la H8420, es la letra tab, que es la señal del dintel, del pacto. Ponles la señal del pacto en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Está hablando una figura del pueblo y habla de Jerusalén como una figura, porque Jerusalén, claramente en Apocalipsis se explica de que Jerusalén hoy es Sodoma y Egipto, Apocalipsis 18. Entonces es una figura. Y a los otros dijo, oyendo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Más abajo dice, ni con niños. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es un paralelo de un planteamiento que hace el Eterno en el quinto sello, cuando se plantea juicio contra las naciones, porque ha habido persecuciones desde siempre al pueblo del Eterno. Entonces, se decreta, o sea, esto es antes de la tribulación, que quiere tener a su pueblo, algunos ya sellados, a los cuales no les toque todos los males que va a venir como pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es ese sello? ¿Qué es esta letra? Es Passover, Pesach, Pascua, pasar por alto. Es la misma señal, la letra Tab, la sangre del cordero de la primera salida de Egipto, ¿no? Eso ya estamos claros. ¿Por qué? Porque va a haber dos grupos de personas en el final de los días. Por ejemplo, aquí vemos que los 144,000 se tienen que apartar y con sus familias y viene el reverdecer de la higuera. Aquí vamos a corregir. Y es el reverdecer de la higuera que habla Yeshua. Si vemos nosotros en Isaías 66, que dice en el verso 7, antes de que esté la gran tribulación, antes de que vengan los dolores de parto, dice, dio a luz unos hijos, antes de que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo. ¿Qué hijo es? Jacob. O sea, usted que era Efraín, se apartó en el trayecto que sale de la iglesia de raíces hebreas y viene al campo, ese trayecto desde que usted dice, hoy amanecí, me voy a hablar con los hermanos. Hermano, ¿sabe que quiero ir? Ese rato usted ya es Jacob. Cuando le reciban los hermanos. Ya no es de Efraín.
pero tenía que ser Efraín. Si usted no sale, ni siquiera fue Efraín, porque Efraín regresa. Y eso es lo que dice aquí, en el ojo de nuestro ministerio, y hemos tenido esto por 13 años, 14. Bueno, en Apocalipsis 12 también vemos que dice, y la mujer huyó al desierto. O sea, una mujer huyó al desierto donde tenía preparado el Eterno ese lugar. De antemano, el Eterno no tiene preparado, ya, aquí me animo a que sea. No, es algo que estaba preparado, como aquí, por ejemplo, en este lugar. Una persona que estaba viviendo aquí antes que falleció, una buena persona, tuvo experiencias de que aquí iba a ser un lugar donde iba a florecer, algo que ella no, ignoraba y nosotros sí sabíamos. O sea, es un lugar, hasta esas personas que han estado en el trayecto de todo esto, es un vaso de honra para el Eterno. ¿Por qué? Porque sus descendientes están con nosotros, entonces ellos eran pueblo. Son cosas que califican en la legalidad de la Torá. Tal vez veamos en segunda resurrección a toda esa gente que hizo bien. Acuérdense lo que dijo Yeshua, el que ayuda a un justo tiene bendición de justo, la bendición de los justos es la vida eterna. Entonces vemos también en otra parte en Daniel 7 dice que aparecen 10 reyes, ¿no? Esto ya es en la tribulación. O sea, solo estoy mostrando por qué tenían que apartarse. Aparecen 10 reyes. Y dice que había un rey, el malvado, ese que de la mitad de la tribulación para adelante, se rebela con 3 reyes más y se separan. Y dice que ese se fue a hacer guerra al resto de los santos y los vencía. ¿Qué pasa si, o sea, a quiénes está venciendo aquí? ¿A quiénes está venciendo? A los que guardan la Torá con fe en Yeshua. A ellos está venciendo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos esa correlacional aquí en Apocalipsis 12, que el dragón, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca contra la mujer, o sea, el acusador, ¿no? Eso es un juicio, ya les explicamos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia porque no pudo contra los campamentos. No pudo contra los campamentos y fue a hacer guerra a quién? A los muchos. ¿Y qué pasará ahí? Ya vimos Daniel. Los vence. O sea, si una persona no se aparte, va a ser vencida. ¿Ya? Y vemos también que en Daniel 9:27 dice que el pacto se tiene que confirmar cuando Jacob esté reunido en la gran tribulación. Pero como ustedes son una nación que salió antes, los 144,000 salieron antes de la tribulación, entonces Jacob confirma su pacto. ¿Dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque lo dice Ezequiel 20, que quiere que salga su pueblo en las naciones donde está preso, donde está exiliado, esclavo, quiere que salga al desierto de cada nación para someterle al pacto. Eso dice Ezequiel 20:33. Entonces, tenemos que tener eso claro para poder establecer. ¿Por qué hablamos de esto? Y estamos hablando de un hombre que podría ser el ángel que fue enviado para detener todo. Porque necesitamos apartarnos. Estamos en el tiempo que el Eterno ha permitido que un personaje tenga tanto poder capaz de darnos tiempo a nosotros de organizar los campamentos. O sea, no es que estamos trillando con lo mismo, ese verso le cambiaron de nombre a la predicación ni nada. Es que tenemos que tener, si lo uno no entendimos muy bien, tenemos que ampliar este conocimiento. ¿No? O sea, esta enseñanza es para que ustedes sepan que en este tiempo hay que tomar esa medida. ¿Por qué está pasando esto en el mundo? Porque va a venir, claro que va a haber una tercera guerra mundial, es en el sexto sello, y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Bueno, ya sabemos que el jubileo es del año 6000, es del 2031-32, pero la liberación de Efraín es del año 2030 al 2031. O sea, es del año Shemita, el último Shemita, y ahí viene el tiempo de la tribulación. En este tiempo de la tribulación, en estos 1260 días, dice el libro de Apocalipsis,
que va a ser guardada la mujer por Miguel. Y ustedes ya están aquí, ya aparecieron aquí, en este semita que acabamos de pasar, comenzamos el nuevo ciclo, ya comenzamos en los últimos 7 años que son de preparación, en el lugar donde el Eterno escogió para que su pueblo se guarde, donde tenemos que preparar para que cuando vengan el asedio del sistema, que es el dragón, que es serpiente en realidad, cuando venga no pueda entrar a estos campamentos. ¿Y a dónde se va a ir? Donde los que no se apartaron, que son muchos. Bueno, esa es la intención, ¿no? También hay que aclarar que no existen sellos, porque van a decir, solo porque están ahí ya se creen sellados. No, no, cuando en Apocalipsis vemos que en el cántico de los 144,000 que se llama la Reina Valera, Apocalipsis 14:1 dice, después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Esa es una mala traducción que ha confundido a todo el mundo y a las iglesias y ha creado doctrinas. Porque ahí dice que dice que el Cordero tenía el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Por qué? Porque esa es la diadema del Cohen Hagadol en la orden de Melquisedec. Por eso es que las 7 diademas que carga la gran ramera son los 7 imperios. Son a las que ella se subyugó. Y acá dice que Yeshua está subyugado solo al Eterno. Y con él, con ese subyugado solo al Eterno, habían 144,000. Eso dice. Entonces, esto hace que la gente cree otro sello que son específicos de los 144,000. Y no dice que es de él, del Cordero y de su padre. Solo dice su padre. El nombre de su padre en la diadema. Entonces ya vemos que, ¿cuál es el único sello que tiene el pueblo? El sello de la señal del pacto, es el único sello. Yo conozco aquí hermanos que dicen que el Eterno les ha dicho que son sellados, y eso yo lo creo. ¿Por qué? Porque viven aquí. Bueno, sigamos avanzando, esto es corto, ¿no? O sea, este gran error ha creado doctrina. Bueno, ¿cómo vemos el escenario político hoy? Porque la gente dice es que va a haber la Tercera Guerra Mundial. No, en 2 meses se posiciona Donald Trump. Y él tiene una estrecha relación con el que lo ayuda a posicionar. Que para nosotros, este señor, y se los digo aquí, es el hombre de pecado. Dando sus primeros pininos. Que es Elon Musk. Ya. ¿Y cuál va a ser la señal para el pueblo que estemos guardados de que él es así, de que vamos con buena perspectiva de que este señor se va a ir contra la CELAC? ¿Por qué la CELAC? Porque si vemos el panorama político de toda Latinoamérica, yo les había dicho a los hermanos que nosotros no estamos aquí para hacer favoritismo ni para poner nuestras ideologías. Nosotros no tenemos ideología. Nuestra ideología es el reino, una monarquía. Tiene que venir Yeshua. Nuestra ideología es equidad, misericordia y justicia, que son los atributos del reino y del rey. Entonces, ¿por qué? El escenario político en Latinoamérica, ¿cuál es? Gobiernos de derecha de esta última década han destruido Latinoamérica, como en nuestro país. Se van a posicionar los gobiernos de izquierda, que no les gusta la OEA, porque la OEA es una institución de Estados americanos que tiene sede en Washington, que recibe dinero de Estados Unidos, pero Estados Unidos no pertenece a la OEA. Solo pone las reglas en Latinoamérica. Entonces, la contraparte de la OEA es la CELAC. Y el escenario político de toda Latinoamérica, no por culpa de los dictadores como Maduro, como lo que ustedes quieran llamar, como Correa en Ecuador, como Lula en Brasil, como Lugo en Paraguay, como Cristina en Argentina. Ellos son personas que gobernaron con la izquierda. Pero resulta que entraron los de derecha y están acabando con la economía. Entonces, ¿qué va a hacer en las próximas del ciclo de elecciones? ¿Qué pasó en México? Claudia Sheinbaum, izquierda, producto del buen, para ellos, labor de AMLO, ¿no? ¿Qué pasa en Ecuador? Lo más probable es que la próxima elección sea la izquierda, de cualquier lado que sea, no nos interesa. ¿Qué es lo que va a pasar en Argentina? ¿Ustedes creen que en Argentina van a reelegir otro de esos? Imposible. Entonces, ¿qué se está montando para los creyentes
en el reino, los que esperamos el reino. Nosotros somos reaccionarios, revolucionarios, somos, llámese como quiera que sea, nosotros somos anti, ya saben, todo lo que sea este tiempo, y por eso estamos guardados acá como lo haría cualquier persona con su criterio político, guardarse para luchar por lo que creemos. Eso somos nosotros. Estamos esperando a nuestro reino, a nuestro Mashiach, nuestro libertador. Entonces, ahora sí vuelvo. ¿Cuál es el escenario político de todos los que se van a elegir en estos 2 años? La izquierda se va a posicionar la CELAC. Eso hará que ustedes, y esto se los digo en el nombre del Eterno, porque ya se ha cumplido muchas cosas. Se los digo porque a una persona aquí hace muchos años se le dio esta revelación. El que quiere oponerse a la CELAC con peso político, con autoridad, con medios de comunicación, coartando la libertad de la CELAC, como puede ser Twitter, ese es el hombre de pecado. Pero no va a ser que va a reinar ahora. Ustedes van a saber que ese es el hombre de pecado. Si usted es un sionista mesiánico, de iglesia mesiánica o de iglesia de raíces hebreas, sionista, del lado sionista, no va a entender esta enseñanza. Y va a ser parte de los que se van a extraviar a causa de esto. Como dijo Yeshua, muchos se van a extraviar. Como dice el libro de Apocalipsis, la tercera parte del pueblo se va a extraviar, porque el sionismo confunde. Los que dicen que Israel ya regresó a la tierra, ellos van a apoyar rotundamente todo lo que sea a favor de este falso judío. O sea, este sí tiene sangre israelita, pero mezclada con Jafet. Y no israelita de Judá, sino de Dan, porque esa es la profecía. Y hay una serie de cosas que les invitamos a ver el estudio La Bestia de Apocalipsis, que está en el canal Verdad de Vida. El tema es corto, sino que es para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Este es el escenario actual. Este hombre que fue, él hizo la negociación de Twitter y le cambió el nombre a X. ¿Por qué? Porque básicamente quería devolverle la voz que le quitó a él el dueño anterior. Le cerraron su voz, ¿no? Entonces vemos que todo apunta allá. ¿Podemos decir que es él? Con certeza. Yo me atrevería a decir que es él, porque el Eterno no se equivoca. Todas las condiciones. Detrás de esto está todo. Les invitamos a ver ese estudio. Hablábamos con una suposición, como suponer hablábamos de estas cosas. Vemos que la guerra no va a continuar, porque sí va a haber guerra en el sexto sello. Es más, casi todos los gobiernos que se van a elegir, por ejemplo, Maduro vendría a ser el último presidente de Venezuela, porque las naciones se van a acabar en 6 años. Claudia Sheinbaum, la última presidenta de México. ¿Ya? Porque va a venir una conflagración mundial, sí va a venir. De ahí viene el nuevo orden mundial para el 2031. Entonces vemos que entre los dos hay una buena amistad, que va a ayudar al mundo, sí, ese no es el propósito del Eterno, sino el propósito del Eterno está trazado. Los juicios del Eterno están marcados, ya fueron. Cuando Él los dijo, cuando dictó el Apocalipsis, se escribió la sentencia. No, pues no, ustedes no pueden ir, Padre amado, te pido en el nombre de Yeshua que cambies la mentalidad de Putin. Eso no pueden decir. Eso se llama religión. Ustedes lo que tienen que hacer es cambiar su vida, abandonar las ciudades, reunirse como pueblo. Aquí está todo. ¿Qué ha sido estos 50 años? ¿Por qué en 50 años pasó todo esto? Para llegar a la tribulación. ¿Por qué se levantó el pueblo? ¿Por qué cayó la muralla de Berlín? Señales en los cielos, pastores salen nuevamente las Biblias, se restauran, se reconoce el nombre único del Eterno, Internet en pleno auge, ayuda a todo esto, aparecen los rollos del Qumran en el 47, pero en los años de la informática, en estos últimos años, porque en 1982, al comenzar el jubileo 119, se empiezan a comercializar
los ordenadores a todo el público, de una manera libre, porque solo era potestad de los ejércitos. Entonces vemos que esto tiene mucho sentido. Y en este tiempo viene apertura de sellos. Nos falta este sello, que es el siguiente. A ver, voy a resumir rapidito los sellos, porque hemos visto, este sello es el sello de 1900, el primer sello, ¿no? Es una carta sellada que cuando aparece el arca en 1982, 81 y 82, es el jubileo, la liberación de Efraín. ¿Cómo se libera Efraín? Empieza a salir, empieza a regresar Efraín y a despertar. Y viene un rey con un arco, que según Zacarías 9, representa a Judá. Y viene a buscar una flecha. ¿Qué es la flecha? Efraín, que acaba de ser liberado, que es el que va a herir al sistema de la bestia. Entonces aparece el rey y recoge la flecha. Segundo sello. Acuérdense que estas cartas son solo para que regrese, por eso es que en los libros de los sellos, en una versión que sea, por ejemplo, la nueva versión internacional, se puede leer que dice, ven, no dice ven y mira, sale Efraín, regresa Efraín. Segundo sello, cuando se cayeron esas cosas allá en Nueva York. Eso hizo que se cambien las reglas y se fue una persecución a Medio Oriente. Y hermanos, en Medio Oriente hay musulmanes, en Persia, en Irán. Pero la profecía de Jeremías 16 dice que ahí en Elam están presos casa de Israel. Tiene que soltar. Entonces viene estos movimientos político-económicos de libertades y de restricciones de estos imperios ha hecho que se vaya forzando el pueblo a salir, sea por la mano del bien o por la mano del mal. Estamos en un tiempo donde ya necesitamos esto de aquí. Va a pasar entre estos 2 años que vienen. Carestía, caída de las monedas, del sistema bancario, cambios, reseteo mundial. Eso es algo, hoy día es algo que no se sostiene en un hilo, la economía mundial. Está saturada y existen contrapartes, ya está cogiendo fuerza. Acuérdense que Oriente, el ángel de Oriente es el que está haciendo peso con todos sus aliados. Hay un contrapeso que ha hecho que estos no nos acaben por dominar ya. Y eso está haciendo que se mantenga un equilibrio, una balanza, ¿no? Siempre está enseñanzas del ángel de Oriente. Falta esto que está más que planificado. Otro banderillazo más en su brazo. Y es así, con esa así, chao. Nosotros les estamos diciendo a ustedes que no lo hagan. ¿Dónde no lo pueden hacer? ¿En Facebook? Les van a meter a su casa y les van a sacar arrastrados. Claro. Tiene que ser ustedes a tener una vida activa afuera. ¿Por qué? Porque no les van a coger y a poncharles de una. Tal vez lo que hagan en este episodio es no les dejan si no tienen el carnet, no pueden ustedes ni comer. Y nosotros en el campo tenemos que comer. Exacto. Es que, a ver, de lo que nosotros vemos, los sellos mayoritariamente, ¿dónde funcionan? Funcionan en las ciudades. En las ciudades. A ver, quinta carta sellada. El quinto sello es un planteamiento. Esto ya es una parte legal, formal. Este quinto sello es que dice, hasta aquí te he reunido todas las pruebas para juzgarte. 7 imperios sobre mi pueblo. La sangre de ellos está clamando justicia. Entonces, viene juicio. Se plantea juicio. Estamos a 2, 3 años de la gran tribulación. Y el sexto sello, antes de la tribulación, ahora sí viene esa guerra entre los dos bandos, ¿no? Y en esa guerra pasa algo para el pueblo del Eterno. Viene la caída de Damasco de Isaías 17, porque Damasco es uno de los puntos álgidos del conflicto. Hoy se sostiene Damasco, acuérdense. ¿Quién sostiene Damasco? Rusia. ¿Por qué? Porque tiene que caer Damasco, pero cuando haya salido el último efraimita, haya regresado. Cuando acabe el exilio. ¿Y dónde apuntan los misiles de los sionistas de raíces hebreas? Aquí dice que esos misiles de hoy, porque esta es una profecía para hoy.
cuando no había. Zacarías viene después del exilio de Babilonia y él sabe que no existe casa de Israel y dice que el pueblo de la casa de Israel están entre los asirios en Egipto. Dice que será recogido también a ver, voy a leer. Y los traeré a la tierra de Galad y de Líbano, y no bastará. Y la tribulación pasará por el mar. Miren dónde está, donde hoy apuntan esos misiles, donde están matando niños, ¿no? Se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré, los recogeré de Asiria, los traeré de la tierra de Galad, del Líbano. No les bastará. Todo el Líbano es un poco más al sur, es Palestina, lo que hoy es Palestina. Entonces dice, y la soberbia de Asiria será derribada, caída de Damasco, por otro profeta. Y se perderá el cetro de Egipto. Por eso es que ustedes hoy tienen que salir de Egipto, porque Egipto dura mientras dure Damasco. Luego viene el orden mundial. Sí me explico, ¿no? Mientras dure Efraín, entre las naciones, vive Egipto. Por eso es que no se asusten cuando nosotros decimos, es que está en Egipto, que piensan que es por ofender, es por sugerir, por insistir en que salgan. ¿Ustedes creen que nosotros cuando decimos salgan de las ciudades y por ahí nos critican que dicen, ¿y cómo que en Egipto y que no sé qué? Que nos quieren criticar de que nosotros hablamos así. No es, nosotros no estamos peleando, los amamos, queremos que salgan, que obedezcan al Eterno. ¿Por qué tiene que salir? Porque cuando Pablo fue enviado a recolectar a la casa de Israel, él comenzó en Damasco. ¿Y dónde termina, según las profecías, dónde termina en Isaías 17? La recolección en Damasco, donde empezó a recolectar, ahí mismo termina la profecía. Pablo comenzó a recolectar cuando ya estaba escrita la profecía 500 años, 600 años. Y este era Damasco hace unos 30 años. Este es hoy. Poco a poco está siendo presa, pero todavía no ha caído. Entonces, hermanos, ¿qué vemos que ha pasado? Jubileo 119. Liberación de Efraín. Jubileo 120. Liberación de Jacob. ¿Qué hace que Jacob sea sostenido hoy? Que Jacob haya aparecido hoy, que Jacob se haya sellado hoy. ¿Qué hace que Jacob se haya sellado antes de la tribulación? Hace que este de Oriente haga equilibrio en el mundo para que nosotros podamos seguir trayendo. Y cada que viene una persona y se retira, deja de ser Efraín y se hace Jacob. Si el Eterno a uno de ustedes les ha dicho que ustedes son Efraín, gloria al Eterno, es porque han salido. Es porque han salido. Una persona que no sale no era ni siquiera Efraín, porque Efraín regresa. Entonces ahora sí comprendemos por qué ese ser tendría que aparecer por mano del Eterno a poner equilibrio en el mundo. ¿Por qué estas guerras que han aparecido hoy, que se han dado en este último tiempo, hacen juicio? Y todos estos son hijos de Jafet. Todos estos. Jafet está inclusive en el milenio. Cuando a final del milenio dice que se revela Magog y se va contra el campamento de los santos, es que este mismo pueblo, los que hoy dominan de estos dos jafetitas, descienden los házaros que hoy han tomado la tierra, los falsos judíos. Por eso la profecía de Jafet, dada por Noé en el libro de Génesis, dice, cuando le profetiza a Jafet, vas a habitar, a usurpar las tiendas de tu hermano Sem, la identidad de tu hermano Sem. Entonces nosotros vemos que todos ellos, todo esto es profético. Y este personaje que ha aparecido también es parte de esta profecía. Estamos viviendo tiempos. Ustedes ven que
desde la liberación de Efraín, la orden de liberación de Efraín, según segunda de Macabeos, capítulo 2, que Jeremías dice que cuando aparezca el arca será retornado tu pueblo, liberación de Efraín. Todo el proceso de liberación de Efraín va a durar 50 años, estamos solo a 6 años de que se cumpla. ¿Ya? Y la liberación de Jacob es en el jubileo 120. Pero antes tenían que aparecer los 144,000. ¿Dónde? En las montañas. No existe 144,000 en el en Facebook. No existe en las ciudades. Una de esas le quitan el internet y se acabó la fe.